«Lárgate de aquí ahora mismo, vieja inmunda». Mi nuera gritó, y luego me tiró del pelo con fuerza en medio de la fiesta de bodas, frente a más de 500 invitados. Todas las miradas se clavaron en mí, y entonces su padre me escupió directamente en la cara, un salivazo caliente y de olor agrio. Mi hijo no solo no hizo nada para detenerlos, sino que aplaudió y vitoreó, como si estuviera viendo un espectáculo de entretenimiento barato. Lo miré a los ojos. Solo vi cobardía y vergüenza, ocultas tras una sonrisa torcida. Toda su familia estalló en carcajadas, creyendo que yo me quedaría allí temblando, en silencio como siempre. Pero esta vez saqué mi teléfono. Marqué un solo número. Dije una sola frase. 15 minutos después, la boda entera se sumió en el caos. Y eso era solo el principio. No aparten la vista, porque la verdad está a punto de ser revelada. Yo, Ximena Albornoz Calderón, soy la mujer que solía levantarse antes del amanecer para tostar café en una olla de barro para mi esposo e hijo. Yo bordé el nombre de mi hijo en las servilletas para la cena. Vendí cientos de buñuelos en el mercado de Tepito para que él pudiera ir a la universidad. Y ahora yacía en el suelo, a sus pies. La voz de Camila, mi nuera, sonó tan fría como una cuchilla afilada cortando el aire. Gritó mientras me tiraba del pelo hacia atrás con tal fuerza que casi perdí el equilibrio. Pero antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, un salivazo tibio y pegajoso me golpeó en la cara. Quien me había escupido era don Rogelio, el padre de Camila. Vestía un traje de seda, lucía un llamativo Rolex de oro, y su perfume penetrante eclipsaba la lujosa decoración del salón de bodas del Hotel Hacienda del Sol. Me miró como si yo fuera una mancha repugnante en el reluciente suelo de mármol blanco. «Escoria de pueblo, fuera de mi vista», siseó entre dientes. Instintivamente, giré la cabeza, buscando la mirada de Leónidas, otro nombre para Mateo en este pasaje. Mi hijo estaba a solo unos pasos de mí, impecable en su traje a medida y corbata de color vino tinto. La luz del escenario iluminaba su rostro con un brillo radiante, pero no podía ocultar su mirada esquiva. «Hijo», balbuceé. Antes de que pudiera decir más, Camila intervino. «Este es nuestro día importante. ¿Podrías no arruinarlo, por favor?». Lo dijo en voz baja, pero la escuché perfectamente. Cada palabra fue como un martillazo en mi pecho. Sentí que mi cuerpo se tambaleaba. La música seguía sonando. Las risas no cesaban. Los invitados, las mismas personas a las que una vez serví tamales calientes en el patio de mi casa, ahora levantaban sus teléfonos para grabar cómo mi nuera me agredía y humillaba en público. Intenté mantenerme en pie, pero mis piernas temblaban como gelatina. Caí de rodillas, golpeándome con fuerza contra el duro suelo de baldosas. Un brazo chocó contra una copa de vino, y el líquido rojo se derramó sobre mi vestido. Ese rojo parecía sangre. Un camarero se acercó vacilante, con la intención de ayudarme a levantar, pero Camila lo señaló y gritó: «Déjala ahí. Ese es su lugar». Esa frase trazó una línea. De ser una madre, me convertí en una sirvienta sin nombre. Un obstáculo. Don Rogelio se echó a reír, dándole una palmada en la espalda a su hija. «¿Lo ves, hija? Por fin nos deshicimos de esa campesina en la boda. Ahora sí parece una fiesta de la alta sociedad». Por un momento, quise gritar. Quise levantarme y abofetear esas caras burlonas. Pero no lo hice. Permanecí en silencio. Apreté el dobladillo de mi vestido sucio con mis manos callosas. Respiré hondo. El olor a café quemado, perfume barato, vino tinto, y el sabor metálico de la sangre en mi garganta, todo se mezcló en un amargo cóctel de humillación. Nadie me tendió una mano. Nadie en absoluto. Solía creer que si me callaba, si aguantaba, todo estaría en paz. Pero me equivoqué. El silencio no es perdón. El silencio es desaparecer. Y yo ya no quería desaparecer. Me limpié la cara. Por primera vez en mi vida, miré directamente a mi hijo, que ya no era el niño al que solía dormir con viejas canciones de cuna. Vi claramente la cobardía en sus ojos. Solté una risa seca, hueca, como si me burlara de mí misma. Me levanté con dificultad. Cada movimiento era doloroso. La cabeza me ardía. El pelo todavía caía despeinado sobre mi frente. Pero logré ponerme en pie.
Con toda la dignidad que me quedaba, salí del salón de banquetes, sin mirar atrás, sin derramar una sola lágrima, y sin decir una sola palabra. Pero me hice una promesa a mí misma, que pagarían por esto, no con lágrimas, sino con lo mismo que me habían arrebatado hoy. 3 metros. Solo 3 metros separaban mis rodillas magulladas de sus zapatos de charol italiano. En cualquier otro momento, esa distancia no habría significado nada. Pero ahora parecía un abismo, un océano oscuro que se había abierto entre madre e hijo. Mateo, susurré. Mi voz se quedó atorada en mi garganta. Lo vi dudar. Por una fracción de segundo, vi un destello del niño que crié. Hizo un ademán, como si fuera a extender la mano. Mi corazón dio un vuelco. Ahí está, pensé. Va a ayudarme. Pero entonces sintió la mirada de Camila. Sintió el peso de los ojos de su suegro sobre su nuca, y la mano de Mateo se detuvo en el aire. No bajó hacia mí. Bajó hacia su propio saco. Se alisó la solapa. Se sacudió una mota de polvo invisible. Se preocupó por su traje, ese traje azul marino que costaba más de lo que yo ganaba en un año entero lavando ropa ajena. Miró sus zapatos brillantes. Luego miró el charco de vino en el piso, cerca de mi mano. Hizo una mueca de disgusto. Tenía miedo de ensuciarse. Tenía miedo de que una gota de mi desgracia manchara su imagen perfecta. Se acercó un poco más. Se inclinó ligeramente hacia mí. Mi corazón latía con fuerza, esperando una disculpa, un consuelo. Pero cuando abrió la boca, escuché la voz de un extraño. Mamá. Su voz era un siseo bajo, áspero. Levántate. Deja de hacer teatro. Las palabras me golpearon más fuerte que el suelo. ¿Teatro? ¿Él pensaba que esto era una actuación? ¿Que me gustaba estar tirada a los pies de su suegro con un escupitajo en la cara? Por favor, levántate, ya continuó, apretando los dientes. No hagas más el ridículo. Me estás avergonzando. Te estoy. ¿Avergonzando? Repetí. ¿Teatro? ¿Él pensaba que esto era una actuación? ¿Que me gustaba estar tirada a los pies de su suegro con un escupitajo en la cara? Por favor, levántate, ya continuó, apretando los dientes. No hagas más el ridículo. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho, como si una cuerda tensa se hubiera cortado de golpe. Me estás avergonzando. Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza, borrando 40 años de recuerdos. De repente, mi mente viajó al pasado, a las noches que pasé, cosiendo ajeno para pagar sus libros de derecho, a los días que comí frijoles y tortillas para que él pudiera ir a la universidad privada, porque ahí van los hijos de la gente importante, me decía. Le di todo. Le di mi juventud, le di mi fuerza. Mis manos están ásperas y agrietadas por el cloro, para que las suyas pudieran ser suaves y sostener una pluma fina. Y ahora, él usa esa educación, esa posición que yo construí con mi sudor, para mirarme desde arriba, para juzgarme. Mateo, dije, con un hilo de voz. Soy tu madre. Me acaban de escupir. Tu esposa me golpeó. Él resopló con impaciencia. Camila está nerviosa. Es su día especial, y tú siempre tienes que ser el centro de atención con tu torpeza. Si no te levantas ahora mismo y te vas, te juro que no te lo voy a perdonar. Papá Rogelio está furioso. Papá Rogelio. Llamaba papá al hombre que acababa de escupir a la mujer que le dio la vida. Miré hacia arriba, hacia su rostro perfectamente afeitado. Y entonces, lo vi. Realmente lo vi. Ese hombre parado frente a mí no era Mateo. Mi Mateo, el niño que se aferraba a mi falda cuando tenía miedo, había muerto. Lo que tenía delante era un cascarón vacío, un muñeco que hablaba con la voz de su suegro y se movía según los hilos de su esposa. El dolor agudo en mi pecho comenzó a transformarse. La tristeza profunda se enfrió, se endureció. Dejó de ser una herida abierta y empezó a convertirse en una cicatriz de acero. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, con fuerza. Ya no quería llorar. Llorar es para los que tienen esperanza de ser consolados. Y yo acababa de perder esa esperanza. Mateo seguía ahí, mirándome con impaciencia, moviendo el pie rítmicamente. Esperaba que yo obedeciera, como siempre, como la madre sumisa que siempre dice sí, mijo. Pero algo había cambiado. El olor a perfume caro y a hipocresía me revolvió el estómago. Él quería que me levantara para salvar su imagen. Bien, me levantaría.
Pero no por él, no por su reputación. Me levantaría por mí, porque si me quedaba un segundo más en ese suelo, a sus pies, yo también moriría. La esperanza que soy desaparecería para siempre. Apoyé las palmas de las manos en el mármol frío. Me dolían las muñecas, me dolía el alma, pero empujé contra el suelo con toda la rabia que había estado guardando. Me puse de rodillas. Mateo no me ayudó. Solo dio otro paso atrás para darme espacio, como si temiera contagiarse de mi pobreza. Lentamente, me puse de pie. Me alicé el vestido gris. Con dignidad, me toqué el cabello revuelto. Y luego, levanté la barbilla. Miré a Mateo, directamente a los ojos. Él esperaba ver a su madre derrotada. Esperaba una disculpa. Pero se encontró con la mirada de una mujer que acababa de despertar. No te preocupes, Mateo, dije. Mi voz ya no temblaba. Era baja pero firme. No voy a arruinar tu futuro. Él pareció aliviado. Soltó el aire. Creyó que había ganado. Bien, dijo, acomodándose la corbata. Ahora vete. Sal por la puerta lateral. Asentí. Pero mientras él se giraba para volver con su esposa, creyendo que el problema estaba resuelto, mi mente viajó hacia atrás. Necesitaba recordar. Necesitaba entender cómo habíamos llegado a este punto, para tener la fuerza de hacer lo que tenía que hacer. El niño que crié había desaparecido. Y ahora, frente a este extraño, supe que mi silencio había terminado. Para entender por qué terminé en el suelo, humillada y sola, tenemos que retroceder el reloj. Solo 10 minutos. 10 minutos antes del golpe. 10 minutos antes de que mi hijo me negara. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto para ser real. Estábamos en el momento del brindis. El maestro de ceremonias, un hombre con voz de locutor de radio, me había llamado al estrado, y ahora dijo, resonando en los altavoces, unas palabras de la madre del novio, la señora Esperanza. Recuerdo que me temblaban las piernas al subir los 3 escalones hacia la mesa principal. No estaba acostumbrada a las luces brillantes ni a tener un micrófono en la mano. Yo soy mujer de cocina, de patio, de hablar bajito con mis vecinas. No de discursos frente a la alta sociedad de Guadalajara, pero estaba feliz. Dios sabe que estaba feliz. Miraba a Mateo y lo veía tan elegante, tan logrado. Miraba a Camila y a pesar de sus desplantes durante los preparativos, pensaba que se veía hermosa, como una princesa de cuento. Tomé la copa de cristal que me ofrecieron. Era fina, delicada, de esas que da miedo romper con solo mirarlas. Estaba llena de vino tinto. Un vino oscuro, espeso, caro. «Salud», dije al micrófono. Mi voz sonó pequeña, en aquel salón inmenso. Que Dios los bendiga, hijos míos. Que nunca les falte el pan y el amor en su mesa. Alcé la copa hacia ellos. Camila me miró con una sonrisa ensayada, de esas que no llegan a los ojos. Pero aceptó el brindis. Fue cuando intenté acercarme, para chocar mi copa con la suya. Solo quería hacer ese sonido cristalino. Chin chin. El sonido de la celebración. Pero no vi la alfombra. Era una alfombra persa, gruesa y pesada, que decoraba el centro de la pista. Alguien, quizás un mesero apurado, había dejado una esquina ligeramente levantada, un pliegue invisible para mis ojos cansados. El tacón de mi zapato se atoró. Fue un instante, un maldito instante que cambió mi vida. Sentí que perdía el equilibrio. Intenté sujetarme de la mesa, del aire, de lo que fuera, pero la gravedad fue más rápida que mis reflejos de 64 años. Mi cuerpo se fue hacia adelante, y la mano que sostenía la copa se sacudió por instinto. El vino salió volando. Lo vi en cámara lenta. Vi el líquido rojo dibujar un arco en el aire, brillando bajo las luces de los candelabros. Era hermoso y terrorífico a la vez. Y luego aterrizó. No cayó al suelo. No cayó en el mantel. Cayó directamente sobre el regazo de Camila, sobre el encaje francés importado, sobre las perlas bordadas a mano en el pecho y la falda de su vestido blanco inmaculado. El sonido de la copa rompiéndose contra el piso fue el primer aviso del desastre, pero el segundo sonido fue peor. No, el grito de Camila no fue humano. Fue el aullido de alguien a quien le acaban de arrancar un pedazo de piel. Se puso de pie de un salto, tirando su silla. Se miró el vestido con horror. La mancha roja se expandía rápidamente, bebiéndose la blancura de la tela, pareciendo una herida mortal en medio de la fiesta. «Mi vestido», chilló,
con los ojos desorbitados. «Estúpida, mira lo que hiciste». Yo me quedé paralizada, con la mano aún extendida en el aire, vacía. «Perdón, hija, perdón», balbuceé. Me acerqué instintivamente. Saqué un pañuelo de papel arrugado que tenía en mi manga. Quería ayudar. Quería limpiar. Quería borrar el error. «No me toques», me gritó ella, manoteando mi brazo con fuerza. «No te atrevas a tocarme con tus manos sucias. Vas a embarrarlo más». Me quedé quieta, encogida, sintiéndome la cosa más pequeña e inútil del mundo. El salón estaba en silencio, observando el drama. Y fue entonces cuando apareció Leticia, la madre de la novia, la dueña de la casa y de la situación. Leticia Morales siempre había sido amable conmigo. O eso creía yo. Me sonreía en las cenas, me ofrecía té, me decía que qué bueno que nuestros hijos se quisieran. Pero siempre había algo en su mirada, una barrera invisible, un muro de cristal blindado que separa a los que tienen de los que sirven. Leticia se acercó rápidamente, puso una mano sobre el hombro de su hija histérica y la otra levantada hacia los invitados, pidiendo calma. «Tranquilos, tranquilos todos», dijo con voz alta y clara, sonriendo con una dulzura que daba miedo. «Es solo un pequeño accidente. Un poco de vino no mata a nadie. La orquesta, por favor, sigan tocando». La música volvió a sonar, vacilante. Los invitados volvieron a sus murmullos, creyendo que la crisis había pasado. Leticia se giró hacia mí. Su rostro seguía manteniendo esa sonrisa de anfitriona perfecta. Sus labios estaban curvados hacia arriba, pero sus ojos eran dos pozos de hielo. Se acercó a mí, tanto que pude oler su perfume caro, una mezcla de nardos y dinero viejo. Me tomó del brazo. Parecía un gesto de apoyo, como si me estuviera sosteniendo para que no me cayera de nuevo, pero sus dedos se clavaron en mi carne. Apretó fuerte, muy fuerte, y entonces susurró tan bajito que solo yo pude escucharla, pero cada palabra se clavó en mi corazón como una aguja. «Te lo dije», Rogelio murmuró, sin dejar de sonreír a la galería. «Sabía que esto pasaría. Es lo que pasa cuando invitas a gente de pueblo a lugares decentes». Me quedé helada. «Doña Leticia». Yo intenté defenderme. «Cállate», me cortó, manteniendo su tono suave y venenoso. «Eres torpe, eres vulgar, y acabas de arruinar la foto principal de la revista de sociales». Apretó mi brazo un poco más, haciéndome daño. «Mírate», siguió susurrando, «con ese vestido barato y esos zapatos viejos. Pareces la sirvienta que se coló en la fiesta. Deberías haberte quedado en tu cocina, Esperanza. Ahí es donde perteneces. No aquí». Me soltó el brazo con un empujón disimulado. «Ahora, hazte a un lado», ordenó. «Deja que los profesionales limpien tu desastre». Retrocedí, temblando. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por el accidente, no por el vestido, sino por la crueldad gratuita, por descubrir que, durante todo este tiempo, para ellos, yo no era la madre de Mateo. No era una suegra, no era familia, era gente de pueblo. Era un estorbo necesario, que toleraban solo porque su hija se había encaprichado con mi hijo. Miré a Camila. Ella seguía llorando por su vestido, como si se le hubiera muerto alguien. Para ella, ese pedazo de tela importada valía más que mi dignidad, valía más que mis intenciones, valía más que yo. Ese fue el momento. Ese fue el instante exacto en que la copa de vino se derramó. Pero lo que realmente se rompió fue el velo que cubría mis ojos. La violencia que vendría después, el jalón de pelo, el escupitajo, todo eso, solo fue la consecuencia física de lo que acababa de pasar en ese susurro. Ellos no nos querían. Nunca nos quisieron. Y mi hijo, mi pobre Mateo, estaba ahí, mirando todo, sin saber que su madre acababa de ser sentenciada por el delito de ser pobre y torpe. Retrocedí un paso más, chocando con la mesa de los pasteles. Y fue ahí cuando Camila, al ver que yo seguía cerca, perdió los estribos por completo y se lanzó hacia mí. Pero antes de contarles cómo sus manos se enredaron en mi cabello, «Amigos, quiero pedirles un favor. Deténganse un segundo. Miren sus pantallas. Están escuchando la historia de una madre que solo quería dar una bendición.
y terminó siendo tratada como una criminal por manchar una tela. Si ustedes, al igual que yo, piensan que ninguna mancha de vino, por costosa que sea, justifica humillar a una anciana, si creen que el respeto a una madre vale más que todo el encaje francés del mundo, por favor, denle like a este video ahora mismo. Y dejen un comentario abajo con la frase «Estoy con la madre». Necesito leerlos. Necesito saber que no estoy loca. Necesito saber que no soy la única que piensa que crié a mi hijo con demasiado amor y muy poca disciplina, y que por eso estoy pagando este precio. Su apoyo me da la fuerza para contarles lo que hice después, porque créanme, no me quedé llorando en ese rincón para siempre. Me puse de pie, me alisé el vestido. Creí que lo peor había pasado. Creí que al recuperar mi compostura, podría al menos retirarme con la cabeza en alto, quizás sentarme en una mesa del fondo, invisible, hasta que la fiesta terminara. Pero me equivoqué. La crueldad no tiene fondo. Rogelio Morales, el padre de la novia, no estaba satisfecho con haberme escupido. Quería borrarme. Se limpió las manos con una servilleta de lino, como si yo fuera una bacteria, y miró a mi hijo. Mateo dijo. Su voz era seca, autoritaria, como la de un capataz hablando con un peón. Soluciona esto, ahora. Mateo parpadeó, nervioso. Sí, papá Rogelio. Ella ya se iba. ¿No me has entendido? Lo interrumpió Rogelio, señalando la puerta de salida con un gesto brusco. No la quiero aquí. No quiero que respire el mismo aire que mis invitados. O se va ella en este mismo instante, o se acaba la fiesta y retiro mi inversión en tu bufete mañana mismo. Tú decides. Fue un ultimátum. Claro, directo, brutal. Todo el salón contuvo el aliento. Yo miré a mi hijo. Era el momento de la verdad. Era el momento en que él debía decir: es mi madre. Si ella se va, yo también me voy. Pero Mateo no lo pensó. No dudó ni un segundo. El miedo a perder el dinero, el miedo a perder su estatus, fue más fuerte que la sangre. Se giró hacia mí. Sus ojos evitaron los míos. Miró mi hombro izquierdo. Mamá dijo, con voz tensa: tienes que irte. ¿Me estás corriendo? Pregunté. Mi voz sonó hueca. ¿De tu propia boda? No lo hagas más difícil, respondió él, dando un paso hacia mí. Y entonces, sentí su mano. Puso su mano en mi espalda, entre los omóplatos. No era una caricia, no era un abrazo, era un empujón. Suave, sí, pero firme. Me estaba empujando hacia la salida. Camina, susurró. Mis pies se movieron solos, como si yo fuera un robot. Comenzamos a caminar. El pasillo hacia la puerta parecía interminable. A cada paso, sentía las miradas de los 300 invitados clavadas en mi nuca. Escuchaba los murmullos. Pobre mujer. ¡Qué vergüenza! Se lo buscó por venir así vestida. Mateo caminaba detrás de mí, no a mi lado. Detrás, como un guardia de seguridad escoltando a un delincuente. Sentía la presión de su mano en mi espalda, guiándome, asegurándose de que no me desviara. Pasamos junto a las mesas llenas de comida que no probaría. Pasamos junto a los arreglos florales que costaban más que mi casa. Mi mano derecha apretaba con fuerza el asa de mi bolso viejo. Mis nudillos estaban blancos de tanta presión. Dentro de ese bolso, en un sobremanila sencillo, estaba mi vida entera. Estaban las escrituras de un departamento en la zona norte de Zapopan. Un departamento nuevo, con 2 habitaciones y un balcón grande. Lo había comprado vendiendo el terreno que me dejó mi abuelo en Tepatitlán, el único patrimonio que tenía. Lo vendí todo. Me quedé sin nada para darles a ellos un techo propio, para que no tuvieran que vivir con los suegros, para que Mateo fuera un hombre independiente. Era mi regalo de bodas, mi sacrificio final. Llegamos a la puerta de entrada. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Mateo se detuvo en el umbral. No cruzó la puerta. Él se quedaba dentro, en el mundo de los ricos. Yo salía afuera, al mundo de los olvidados. Pide un taxi, me dijo, sin mirarme. Vete a la terminal y regresa al pueblo. Hijo. Lo detuve. Me giré para verlo una última vez. Quería darle una oportunidad. Una última oportunidad de redención. Abrí mi bolso. Mis dedos temblorosos tocaron el sobremanila. Hijo. Espera, dije, con la voz quebrada. Antes de irme. Traje algo para ti. Es tu regalo de bodas. Saqué el sobre un poco. Solo se veía la esquina del papel amarillo. Mateo miró el sobre.
Luego miró mi bolso gastado, hizo una mueca de fastidio. Él pensó que era dinero, pensó que eran los ahorros de una vieja lavandera. Unos cuantos billetes arrugados de 20 pesos. O quizás una estampa religiosa. O un pañuelo bordado. No tenía idea de que ahí dentro estaba la llave de su libertad. Resopló. Un sonido de desprecio puro. Extendió la mano y empujó el sobre de vuelta hacia el fondo de mi bolso. Con fuerza. Guárdalo, dijo. Pero Mateo, es importante. Es para que ustedes vivan. Que te lo guardes, te dije. Me interrumpió, alzando la voz por primera vez. No quiero tus limosnas, mamá. No quiero tus billetes viejos que huelen a humedad. Me quedé helada. ¿Limosnas? Susurré. Sí. Limosnas, escupió él. Mira este lugar. Mira a esta gente. Aquí no necesitamos tus centavos. Aquí sobra el dinero. Guárdate tus monedas para el pasaje de autobús. Las vas a necesitar. Cerró mi bolso con un golpe seco de su mano. Ese golpe cerró también mi corazón. Vete ya, dijo. Y no me llames. Nosotros te llamaremos cuando volvamos de la luna de miel. O quizás después. Me dio un último empujón. Esta vez en el hombro. Para sacarme del umbral. Di un paso atrás, tropezando hacia la grava del estacionamiento. Mateo agarró la manija de la enorme puerta de madera tallada. Me miró una última vez. No hubo despedida. No hubo te quiero. No hubo perdón. Solo hubo el sonido de la madera pesada cerrándose. ¡Clam! El sonido retumbó en la noche. La música de la orquesta, que había estado amortiguada, volvió a sonar fuerte dentro del salón. Escuché aplausos, escuché risas. La fiesta continuaba. Celebraban. Celebraban que habían sacado a la basura. Me quedé ahí, de pie, sola en la oscuridad del estacionamiento, con mi vestido gris, mi bolso viejo y un departamento de 3 millones de pesos que mi hijo acababa de rechazar porque pensó que eran monedas. El viento sopló. Sentí frío, pero no era el frío de la noche, era el frío de la muerte, porque en ese momento supe que Mateo había muerto para mí. El hijo que yo conocía no existía más. Bajé la mirada hacia mi bolso, acaricié el cuero desgastado. No son monedas. Hijo, susurré al viento. Era tu vida. Mis lágrimas se secaron. De golpe, ya no había espacio para la tristeza. La tristeza es un lujo que no me podía permitir. Ahora, solo había espacio para una claridad absoluta. Me di la vuelta. Le di la espalda a la hacienda, a la música y a la traición. Caminé hacia la calle vacía. Mis tacones resonaban en el asfalto. Tac, tac, tac. Cada paso me alejaba de ellos. Cada paso me devolvía a mí misma. Saqué mi teléfono celular del bolsillo. Era un modelo viejo, con la pantalla estrellada, pero funcionaba. Marqué un número, no el de un taxi. Marqué el único número que importaba ahora. Mis dedos se movieron con firmeza sobre el teclado. Era hora de hacer la llamada. El viento de la noche no estaba frío. Lo que me helaba era el alma. Me quedé allí, parada en la grava del estacionamiento, bajo la luz amarillenta de un farol solitario. A mis espaldas, la música de la orquesta seguía sonando. El Danubio azul, un vals elegante para encubrir la basura que acababan de barrer fuera de la casa. Llevé la mano a mi mejilla derecha. La saliva de Rogelio Morales ya se había secado, pero la sensación seguía ahí. Pegajosa, asquerosa, como una marca de ganado que dice: esta mujer no vale nada. Me limpié con fuerza. Froté mi piel hasta que me dolió, hasta que sentí ardor. No quería borrar la saliva. Quería borrar a la esperanza de hace 10 minutos. Quería borrar a la madre sumisa, a la mujer que agachaba la cabeza, a la viuda que pedía perdón por existir. Me toqué el cabello. Solté el resto de los pasadores que Camila no me había arrancado. Dejé que mi pelo gris, largo y ondulado, cayera sobre mis hombros. Ya no había necesidad de peinados elegantes. Ya no había necesidad de fingir. Miré mis manos. Esas manos que Mateo despreciaba porque estaban ásperas. Apreté los puños. Sentí la fuerza en mis dedos. La misma fuerza que usé para tallar pisos, para cargar cubetas de agua, para levantar a una familia entera cuando mi esposo murió. ¿En qué momento se me olvidó quién era yo? ¿En qué momento permití que un par de trajes caros y unos apellidos rimbombantes me hicieran sentir pequeña? Soy Esperanza Martínez. Vengo de la Tierra Roja de los Altos.
Mi padre era un hombre que no se doblaba ante nadie. Mi hermano Simón es el hombre más respetado de su ejido. Y yo crié a una serpiente. Acaricié mi bolso viejo. Ahí dentro seguía el sobre Manila. Las escrituras del departamento. Mateo dijo que eran limosnas. Dijo que no necesitaba mis centavos. Una risa seca, sin alegría, escapó de mi garganta. Pobre, tonto, murmuré a la noche. Él creía que el poder estaba en la tarjeta de crédito de su suegro. No sabía que el verdadero poder estaba aquí, en este papel que él despreció sin mirar. El departamento no estaba solo a su nombre. Estaba a nombre de los dos, con una cláusula de usufructo vitalicio a mi favor, una protección que el notario me obligó a poner por si acaso. Bendito notario. La tristeza que sentía hace un momento se evaporó, se fue volando con el viento. Y en su lugar llegó una calma peligrosa, fría, metálica. Dicen que la ira de una madre es como una tormenta, pero la decepción de una madre, eso es un invierno eterno. Saqué mi teléfono celular. La pantalla estaba estrellada, pero los números brillaban claros en la oscuridad. Busqué el contacto. Simón, hermano. Simón Martínez, mi hermano mayor, el hombre que vendió sus vacas para pagar la universidad de Mateo. El hombre que trabajó de sol a sol para que a mi hijo no le faltara nada. Simón, que se negó a venir a la boda porque dijo: esa gente no es trigo limpio. Esperanza, nos miran por encima del hombro. Yo no voy a donde no me quieren. Él tenía razón. Siempre tuvo razón. Presioné el botón de llamar. El tono sonó una vez, 2 veces. ¿Bueno? La voz de Simón era gruesa, rasposa por el tabaco. Sonaba preocupado. ¿Esperanza? ¿Pasó algo? ¿Por qué me llamas a esta hora? Deberías estar bailando. Respiré hondo. No quería que mi voz temblara. Y para mi sorpresa, no lo hizo. Simón, dije. Mi voz sonó irreconocible. Grave. Autoritaria. ¿Qué tienes, mujer? Te oyes rara. Tenías razón, hermano. En todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Simón conocía mis silencios. Sabía leerlos mejor que nadie. ¿Qué te hicieron?, preguntó. Su tono cambió. Ya no era preocupación. Era una amenaza contenida. Me corrieron, Simón. ¿Qué? Me corrieron de la boda. Mateo me echó a la calle. Su mujer me golpeó. Su suegro me escupió en la cara. Escuché un golpe al otro lado. Algo cayó al suelo. Probablemente la taza de café de Simón. Voy para allá, gruñó. Voy a matar a ese malagradecido. No lo detuve. No quiero violencia, Simón. No somos como ellos. No vamos a rebajarnos a golpes. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que me quede cruzado de brazos mientras humillan a mi hermana? Quiero que vengas por mí. Ahora. Hice una pausa. Miré hacia la enorme puerta de madera de la hacienda. Imaginé a Mateo adentro, bebiendo champán, creyendo que se había librado de su pasado, y Simón. Agregé, con voz de hielo, trae la camioneta grande. Y trae a los muchachos. A tus hijos. ¿Para qué? El departamento, Simón. El regalo de bodas. ¿Qué pasa con él? Mateo no lo quiso. Dijo que eran limosnas. Así que, vamos a recuperarlo. ¿Recuperarlo? Simón pareció confundido un segundo. Tengo los papeles aquí. Pero las llaves. Las llaves de la entrega física están en tu guantera, ¿verdad? Sí. Aquí las traigo. Iba a dártelas mañana. Bien. Tráelas. Y trae las herramientas. Vamos a asegurarnos de que esa casa siga siendo nuestra. Si él no me quiere a mí, tampoco quiere mi sudor. Simón guardó silencio un momento. Luego, escuché el sonido de unas llaves tintineando y una puerta abriéndose. ¿Entendido? Patrona, dijo Simón. Y por primera vez en años, me llamó así. Como me llamaba papá. Llego en 15 minutos. Espérame ahí. Y Esperanza. ¿Sí? No llores. Ya no, hermano. Se me acabaron las lágrimas. Ahora solo tengo memoria. Colgué. Guardé el teléfono en mi bolso. No caminé hacia la parada del autobús como me ordenó Mateo. No me escondí en la oscuridad. Me di la vuelta y me paré justo en medio de la entrada principal del estacionamiento, bajo el foco de luz, donde cualquiera que entrara o saliera tuviera que verme. Crucé los brazos sobre mi pecho. Alicé mi espalda. Levanté la barbilla. La música seguía sonando adentro. Risas. Alegría falsa. Que disfruten sus últimos 15 minutos de paz. Que beban su vino caro. Que bailen sus valses vieneses.
Porque en 15 minutos, la camioneta de Simón va a cruzar esa reja, y no viene sola. Viene cargada con 40 años de dignidad pisoteada. Mateo pensó que al echarme, se deshacía del problema. No sabía que, al echarme, acababa de invitar a su peor pesadilla. Miré mi reloj de pulsera barato. 14 minutos. La cuenta regresiva había comenzado. 15 minutos. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Adentro, la fiesta había recuperado su ritmo. Escuchaba las risas forzadas y el tintineo de los cubiertos de plata. Seguramente Rogelio Morales estaba brindando por haberse deshecho del problema. Pero entonces, el suelo vibró. No fue un terremoto. Fue algo más poderoso. A lo lejos, se escuchó un rugido grave. Motores bocho. Las luces de los faros cortaron la oscuridad. 1, 2, 3 camionetas pick-up. No eran autos de lujo. Eran camionetas de trabajo, con lodo en las llantas y fuerza en el chasis, de esas que usamos en el campo de Jalisco. La primera, una Ford roja, se detuvo frente a mí. La puerta se abrió, una bota vaquera pisó la grava con firmeza. Bajó Simón, mi hermano. Llevaba su sombrero de siempre y camisa a cuadros. No llevaba traje, pero tenía más dignidad que cualquier hombre dentro de ese salón. Detrás de él, bajaron mis sobrinos, Jorge, Luis, Toño, hombres grandes, de espaldas anchas. Simón vio mi maquillaje corrido y mi cabello suelto. Su mandíbula se tensó. Vamos, dijo. Caminó hacia la puerta principal. Yo fui detrás, protegida por la muralla de mis sobrinos. Los guardias de seguridad intentaron acercarse, pero Simón los fulminó con una mirada de patrón. Los guardias se apartaron. Simón empujó las puertas dobles. El golpe seco resonó como un disparo. La orquesta cayó de golpe. 300 rostros se giraron. Vieron a un grupo de hombres de campo en el umbral de su fiesta de gala. Y me vieron a mí, la mujer expulsada, regresando con su ejército. Simón caminó directo a la pista. Sus botas resonaban en el mármol. Tac, tac, tac. Mateo, desde la mesa principal, se puso pálido. Se le cayó la copa de la mano. Rogelio Morales se levantó, furioso. ¿Qué significa esto?, gritó. Seguridad. Saquen a estos rancheros. Simón lo ignoró. Subió al escenario y le quitó el micrófono al cantante. El salón se quedó helado. Buenas noches, la voz de Simón retumbó en las bocinas, grave y rasposa. Lamento interrumpir su circo. Bájate de ahí, chilló Camila. Llamen a la policía. Llámala, retó Simón. Pero antes, van a escuchar. Señaló a Mateo con un dedo calloso. Ustedes creen que este muchacho es un gran partido. Creen que tiene dinero. Creen que el departamento de lujo en Puerta de Hierro, donde van a vivir, es fruto de su trabajo. Hubo murmullos. Mateo negaba con la cabeza, suplicando en silencio. Pues se equivocan, tronó Simón. Ese departamento no lo compró él. Lo compró esta mujer. Mi hermana, Esperanza. Señaló hacia donde yo estaba parada. Ella vendió la tierra de nuestros abuelos. Vendió su patrimonio para que este poco hombre tuviera dónde caerse muerto. Los invitados jadearon. La cara de Rogelio cambió del rojo al gris. Pero hace un momento siguió Simón, bajando el tono a uno peligroso. Ustedes la corrieron. La humillaron. Le escupieron. Simón miró a Rogelio a los ojos. El gran empresario bajó la vista. Dijeron que era basura. Dijeron que sus cosas eran limosnas. Se giró hacia Mateo. Sobrino, dijiste que no querías sus centavos, ¿verdad? Tío, espera, balbuceó Mateo. Cállate, gritó Simón. Ya hablaste cuando echaste a tu madre. Ahora me toca a mí. Sacó un papel de su bolsillo. Una copia de las escrituras. Si la madre no es bienvenida en esta familia, su dinero tampoco. Y con un movimiento lento, deliberado, Simón rompió el papel por la mitad. El sonido pareció amplificado. Lo rompió otra vez. Y otra. Tiró los pedazos al aire. Cayeron como confeti barato sobre la pista. El trato se canceló, sentenció. El departamento sigue siendo de Esperanza. ¿Y ustedes? Ustedes se quedan con el novio, pero viene sin casa, sin tierra y sin madre. Tiró el micrófono al suelo. El golpe resonó como un martillazo de juez. Vámonos, Esperanza. El caos estalló. ¿Qué?, gritó Camila, agarrando a Mateo de las solapas.
¿Me dijiste que era tuyo? Mentiroso. Eres un fraude, bramó Rogelio, empujando una mesa. Me engañaste. Los invitados hablaban a la vez. Algunos reían, otros grababan con sus celulares. Yo me di la vuelta. No miré la cara de terror de Mateo. Ya no me importaba. Caminé hacia la salida. Mis sobrinos me abrieron paso. Simón me puso su brazo sobre los hombros. Un brazo pesado y protector. Salimos al aire fresco. Detrás de nosotros quedaban los gritos sobre dinero. Porque eso eran ellos. Solo dinero. Y cuando les quitas el dinero, solo queda ruido. Subí a la camioneta. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor. La boda perfecta era un gallinero alborotado. Por primera vez en la noche, sonreí. La guerra había empezado, y yo acababa de ganar la primera batalla. Dicen que el tiempo lo cura todo. Es mentira. El tiempo solo pone polvo sobre las heridas, pero no las cierra. Pasaron 4 años. 4 largos años desde esa noche en que mi hermano Simón rompió las escrituras y me llevó de regreso al pueblo. 4 años de silencio. 4 años de despertar cada mañana preguntándome si mi hijo ya habría desayunado. Yo vivía tranquila en Tepatitlán, ayudando a Simón en el rancho, cuidando gallinas y remendando ropa. Pero la sangre llama, y la sangre de una abuela llama más fuerte. Me enteré por una vecina que mi nieto, el pequeño Santiago, cumplía 3 años. 3 años. Y yo no conocía su risa. No conocía el color de sus ojos. Solo lo había visto en fotos robadas de las redes sociales que me enseñaban mis sobrinas. Esa mañana, me levanté antes del amanecer. No podía quedarme de brazos cruzados. Mi orgullo de madre estaba herido. Sí, pero mi amor de abuela seguía vivo, terco como una mala hierba que crece entre las piedras. Preparé mole. No cualquier mole. El mole especial de nuestra familia. Ese que lleva 3 días de preparación. Tosté los chiles, molí el chocolate de metate, sazoné con ajonjolí y almendras. Era el plato favorito de Mateo cuando era niño. «Mamá, tu mole sabe a fiesta», me decía él chupándose los dedos. Pensé que quizás, solo quizás, el sabor de su infancia podría ablandar su corazón de piedra. También llevaba un paquete envuelto en papel estraza. Adentro había un suéter. Lo había tejido yo misma durante las noches de invierno. Lana suave, azul cielo, con unos patitos bordados en el pecho. No era de marca. No tenía etiquetas italianas, pero tenía cada puntada hecha con una oración por mi nieto. Tomé el autobús a Guadalajara. Mis manos sudaban sujetando la olla de peltre con el mole y el regalo. Llegué a la casa de los Morales, una mansión enorme en una zona privada. Tuve que rogarle al guardia de la entrada que me dejara pasar solo para dejar un paquete. Toqué el timbre. Mi corazón latía desbocado. La puerta se abrió. No fue Mateo quien salió. Fue Camila. Estaba más delgada, más rubia, más fría. Me miró como quien mira a un vendedor ambulante molesto. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin abrir la reja de seguridad. «Vengo a ver a mi nieto», dije, alzando la olla y el paquete. «Es su cumpleaños. Le traje un suéter y el mole que le gustaba a Mateo». Camila soltó una carcajada seca. «¿Mole?», dijo con asco. «En esta casa no comemos grasas. Y menos esa cosa oscura que mancha todo». Abrió la reja, pero no para dejarme pasar. Me arrebató el paquete del suéter. Lo abrió bruscamente, rompiendo el papel. Sostuvo el suéter azul con 2 dedos, como si estuviera infectado. «¿Lana corriente?», se burló. «Mi hijo viste ropa importada de Europa. Esa tela le va a dar alergia. Es un trapo. Lo hice con mis manos», susurré. «Pues tus manos no son bienvenidas», dijo ella. Y entonces hizo lo impensable. Me devolvió el suéter tirándolo al suelo, a la tierra del jardín, y luego le dio un manotazo a la olla de peltre que yo sostenía. La tapa voló. El mole, espeso, oscuro y caliente, se derramó sobre mis zapatos, sobre mis piernas. Sentí el ardor de la salsa caliente en mi piel, pero dolió más ver el trabajo de 3 días tirado en el concreto, desperdiciado como basura. «Llévale esa porquería a los cerdos de tu rancho», dijo Camila, «y no vuelvas. Si Mateo te ve, se va a enojar mucho». Cerró la puerta. Me quedé ahí, oliendo a chocolate y chile, con los zapatos manchados y el corazón estrujado. Pero no me fui al pueblo. Soy necia. Soy madre.
Sabía que esa noche celebrarían la fiesta grande en el restaurante más lujoso de la ciudad, en la zona de Andares, un lugar de paredes de cristal y luces doradas. Solo quería verlo. Solo quería ver a Santiago de lejos. Me limpié como pude en un baño público. Esperé a que cayera la noche. Llegué al restaurante. Desde la banqueta, a través de los ventanales enormes, parecía otro mundo. Un mundo cálido, brillante. Y ahí los vi. Vi a Rogelio Morales, alzando una copa, riendo con la boca abierta. Vi a Camila, retocándose el labial. Y vi a Mateo. Se veía cansado. Tenía ojeras. Pero sonreía cada vez que su suegro le hablaba. Y en una silla alta, como un pequeño príncipe, estaba Santiago, mi nieto. Tenía el mismo cabello rizado que Mateo a esa edad. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Era tan hermoso. Saqué de mi bolso el último regalo que me quedaba. No era el suéter. Era un caballito de madera. Mi hermano Simón lo había tallado a mano. Un juguete simple, rústico, de madera de pino que olía a bosque. Me acerqué a la entrada. No pensaba entrar. Solo quería darle el caballito a un mesero y pedirle que lo pusiera en la mesa del niño. Me paré cerca del cristal. Y entonces Mateo me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio. Yo le sonreí. Una sonrisa triste, tímida. Levanté el caballito de madera para que lo viera, como diciendo, «Mira, hijo, para tu niño». Esperé ver una reacción. Esperé que saliera. Esperé que, por un segundo, recordara quién le dio la vida. Pero el terror cruzó su rostro. Miró a Rogelio. Miró a Camila. Nadie me había visto aún. Solo él. Y en lugar de salir a abrazarme, Mateo hizo una seña. Llamó a un hombre de traje negro que estaba en la puerta. Un guardia de seguridad. Un guarura. Mateo me señaló con el dedo, con un gesto de pánico, y luego se llevó el dedo a la boca pidiendo silencio. El guardia asintió y caminó hacia mí. Era un hombre enorme. «Señora», dijo, con voz dura. «No puede estar aquí. Solo quiero dejar esto. Es para mi nieto». Intenté explicar. «Los clientes VIP se quejan de la gente que pide limosna», me cortó el hombre. «No soy mendiga, soy la madre de él». No me dejó terminar. Me agarró del brazo. Fuerte. Sus dedos se clavaron en mi carne vieja. «Váyase», gruñó. Me jaló. Me arrastró lejos de la ventana, lejos de la luz. «Suélteme», grité. Me empujó hacia la orilla de la calle. Mis pies tropezaron con el borde de la banqueta. Caí. Caí de rodillas sobre el cemento frío. El caballito de madera se me escapó de las manos y rodó por el suelo, quedando con una pata rota. Empezó a lloviznar. Una lluvia fina, helada, que se mezclaba con la vergüenza. Desde el suelo levanté la vista hacia el ventanal. Mateo estaba ahí, de espaldas a mí. Ya no miraba hacia afuera. Lo vi tomar una botella de vino. Lo vi inclinarse servilmente para llenar la copa de su suegro. Lo vi reír de un chiste que seguramente no le causaba gracia. Me había visto ser arrastrada como un animal. Me había visto caer. Y me había dado la espalda. Para él, yo era un estorbo visual. Una mancha en su paisaje de cristal. Recogí el caballito roto. Lo abracé contra mi pecho. Ahí, bajo la lluvia, algo murió definitivamente dentro de mí. La esperanza de que mi hijo volviera. Se apagó. El amor incondicional, ese que dicen que las madres nunca pierden, se congeló. Ya no sentía dolor. Sentía un vacío inmenso. Y en ese vacío nació una nueva certeza. Mateo ya no era mi hijo. Era solo un títere de carne y hueso. Y los títeres no tienen corazón. Nuestras lágrimas se parecen mucho a la lluvia, pero queman más. Mis lágrimas se mezclaron con el agua sucia de la banqueta esa noche. Me pregunté 1000 veces, ¿qué hice mal? ¿Acaso amarlo demasiado fue mi pecado? ¿Acaso darle todo lo convirtió en esto? Amigos, me duele el pecho solo de recordarlo. Si ustedes todavía están escuchando, si su corazón se ha encogido un poquito con esta imagen de una madre tirada en la calle mientras su hijo brinda con champaña, por favor, ayúdenme. Escriban el número 1 en los comentarios. Solo un número 1, para saber que no estoy sola en esta banqueta fría, para saber que hay alguien ahí, al otro lado, que me sostiene la mano mientras les cuento cómo el destino, o la justicia divina, se encargó de cobrar esta factura. Porque créanme, la factura llegó, y fue muy alta.
Espero ver sus unos. Su presencia es mi fuerza para contarles el final. Dicen que la justicia divina a veces tarda, pero siempre llega. Y en estos tiempos modernos, a veces llega a través de una pantalla de celular. Yo no lo supe esa noche. Yo regresé a la terminal de autobuses empapada, con mi caballito de madera roto, sintiéndome la mujer más miserable de Jalisco. Pero alguien nos vio. Alguien estaba cenando en la terraza de enfrente. Un muchacho joven, de esos que viven pegados al teléfono, grabó todo. Grabó a los guardias arrastrándome. Grabó cómo caí de rodillas. Grabó cómo Mateo, mi propio hijo, me dio la espalda para seguir bebiendo vino. Y lo más importante, grabó mi rostro bañado en lágrimas y lluvia mientras abrazaba el juguete roto. A la mañana siguiente, cuando desperté en el rancho de Simón, el mundo había cambiado. Mis sobrinas llegaron corriendo a mi cuarto. «Tía, tía, mira esto», gritaban, con los ojos como platos. Me pusieron el teléfono en la cara. Ahí estaba yo, en un video de TikTok que ya tenía 3 millones de vistas. El título, en letras rojas y amarillas, decía: «Empresarios, millonarios humillan a abuelita en Andares». Indignante. Leí los comentarios. Eran miles. Miles de extraños, defendiéndome. Qué poca madre tiene ese tipo. ¿Cómo pueden tratar así a una señora mayor? Yo conozco a ese tipo. Es Mateo, el abogado. Y el suegro es Rogelio Morales, el de las importadoras. Con la mamá no se mete nadie, desgraciados. México estaba furioso. Y cuando México se enoja, no perdona. Pero eso no fue todo. Como si fuera una bola de nieve rodando cuesta abajo, el Internet hizo su magia. Los usuarios empezaron a investigar. Son mejores que el FBI. Algún invitado de aquella boda maldita de hace 4 años, desempolvó el video viejo. El video de Simón, rompiendo las escrituras. El video donde se ve a Camila gritando por su vestido, mientras yo estaba tirada en el suelo. Unieron los puntos. Ya no era solo un incidente aislado, era una saga de crueldad. Las redes sociales estallaron. El hashtag Justicia para la abuela se hizo tendencia número 1. La gente empezó a bombardear las páginas de la empresa de Rogelio. Ratero, abusador. No compren ahí. Los teléfonos de la oficina de Rogelio Morales no dejaban de sonar, pero no eran clientes. Eran periodistas. Eran activistas. Eran socios comerciales cancelando pedidos. Me contaron después que esa misma mañana, las acciones de la empresa de Rogelio cayeron en picada. Un contrato millonario con una firma estadounidense se canceló al mediodía, alegando cláusulas de ética y moral. El dinero, ese Dios al que ellos adoraban, los estaba abandonando. Y Camila. Camila. La rata es la primera en saltar cuando el barco se hunde. Al ver que su imagen de socialité perfecta se desmoronaba, hizo lo que mejor sabía hacer: mentir. Subió un video a sus historias de Instagram. Aparecía sin maquillaje, con los ojos llorosos, probablemente con gotas artificiales, haciéndose la víctima. «Amigos, estoy devastada», decía con voz temblorosa. Yo no sabía nada. Mateo es un hombre controlador. Yo tenía miedo de contradecirlo. Él fue quien echó a su madre. Yo siempre quise ayudarla, pero él me amenazaba. Qué descaro, qué cinismo. Ella, la que me arrancó el pelo. Ella, la que tiró el suéter de mi nieto a la basura, ahora le echaba toda la culpa a su marido para salvar su pellejo. Y Mateo, mi pobre y estúpido Mateo, se quedó solo en medio de la tormenta. Esa tarde, él fue a la oficina de su suegro. Pensaba que podrían arreglarlo. Pensaba que con un comunicado de prensa y un poco de dinero, callarían a la gente. Entró al despacho de Rogelio. Rogelio estaba rojo, sudando, aflojándose la corbata mientras gritaba por teléfono a sus abogados. Cuando vio entrar a Mateo, colgó el teléfono de un golpe. El silencio en esa oficina debió ser terrible. Mateo intentó hablar. «Papá Rogelio, tengo un plan. Podemos decir que la señora estaba ebria y que…». El sonido de la cachetada resonó en todo el edificio. No fue una cachetada común, fue un golpe con la mano abierta, con toda la fuerza de un hombre que acaba de perder millones de pesos. Mateo cayó al suelo, agarrándose la cara. Sangraba por la boca. Rogelio se paró sobre él, temblando de rabia. «¡Cállate, imbécil!», rugió Rogelio. «Por tu culpa. Todo esto es por tu culpa».
Mateo lo miró, aterrorizado. Pero, yo hice lo que tú querías. Yo la saqué. Trajiste tu miseria a mi casa, gritó Rogelio, pateando el maletín de Mateo. Por tu maldita madre de pueblo perdí el contrato de Texas. Mi apellido está en la basura por vincularme contigo. Rogelio se acercó a su escritorio y sacó un papel. Estás despedido. ¿Qué? Mateo no podía creerlo. Pero soy el director jurídico. Soy tu yerno. Ya no eres nada, sentenció Rogelio. Camila ya está hablando con los abogados de divorcio. Te vas. Ahora. Pero la casa. El coche. La casa es mía. El coche es de la empresa. Todo es mío. Tú llegaste aquí sin nada. Y te vas sin nada. Rogelio presionó el botón del intercomunicador. Seguridad. Vengan a sacar a este individuo. Y revisen que no se lleve ni un clip. Mateo fue arrastrado fuera del edificio de cristal. Igual que yo fui arrastrada fuera del restaurante. Los empleados lo miraban. Algunos se reían. Otros lo grababan con sus celulares. Ahí estaba él, con la camisa rota, el labio partido y sin un peso en la bolsa, expulsado del paraíso artificial que tanto le costó construir a base de traiciones. El karma no es una venganza. El karma es un espejo. Y Mateo acababa de verse reflejado en él. Mientras tanto, en el rancho, yo miraba el video en el celular de mi sobrina. Leía los comentarios de apoyo. No sentí alegría. Una madre nunca se alegra del dolor de un hijo, aunque se lo merezca. Pero sentí paz. Sentí que el universo, por primera vez, había puesto las cosas en su lugar. Se acabó. Hermana, me dijo Simón, poniéndome una mano en el hombro. El castillo de naipes se cayó. Sí, se había caído. ¿Y ahora? Solo quedaban los escombros. Y debajo de esos escombros estaba mi hijo. Solo, sin dinero, sin familia y sin dignidad. La lección apenas comenzaba. Mateo volvió al único refugio que creía tener. Salió del edificio de su suegro con el labio partido y la dignidad hecha pedazos. Caminó hasta la mansión en Puerta de Hierro. No tenía coche. La empresa se lo había quitado en el estacionamiento. Tuvo que tomar un taxi, pagando con los últimos billetes que llevaba en la cartera. Iba pensando que, al menos, tenía a su esposa. Pensaba que Camila, la mujer por la que había sacrificado a su propia madre, lo abrazaría. Pensaba que le diría: no importa el dinero, mi amor, empezamos de cero. Pobre iluso, pobre tonto. Mateo no entendía que hay mujeres que se casan con un hombre, y hay mujeres que se casan con una tarjeta de crédito. Cuando la tarjeta se cancela, el marido caduca. Llegó a la casa. Esa casa blanca, moderna, fría como un hospital, que él llamaba hogar. Abrió la puerta principal. Sus manos temblaban. ¿Camila? Llamó. Nadie respondió. Caminó hacia la cocina. Esa cocina de revista que casi nunca usaban porque siempre pedían comida de restaurantes caros. Y ahí estaba. No estaba Camila cocinando. No. Sobre la isla de mármol italiano había un sobre amarillo, grande, grueso, junto a un vaso de jugo verde a medio terminar. Mateo se acercó. Leyó el encabezado del documento. Demanda de divorcio incausado y disolución de sociedad conyugal. Las letras bailaron ante sus ojos. Sorpresa. Mateo giró sobre sus talones. Camila estaba ahí, recargada en el marco de la puerta que daba a la terraza. Pero no estaba sola. Junto a ella, con una camiseta deportiva ajustada y una toalla al cuello, estaba Beto, el entrenador personal del gimnasio. Un muchacho 10 años más joven que Mateo, con más músculos que cerebro. Beto tenía la mano puesta con confianza en la cintura de Camila, en la cintura de su esposa. ¿Qué? ¿Qué hace él aquí? Tartamudeó Mateo. ¿Qué es esto, Camila? Camila soltó una risita. Caminó hacia la mesa. Tomó el vaso de jugo y le dio un sorbo, sin quitarle la vista de encima a su marido, o ex marido. Beto me está ayudando a relajarme, dijo ella, con un cinismo que helaba la sangre. He tenido un día muy estresante con todo este escándalo que provocaste. ¿Yo? Mateo dio un paso adelante. ¿Tú me estás engañando? ¿Con él? ¿Ahora? Acabo de perder mi trabajo. Tu padre me golpeó. Y te lo mereces, respondió ella, encogiéndose de hombros. Arruinaste mi imagen, Mateo. Me convertiste en el hazmerreír de todo México. ¿Viste los comentarios en Instagram?
Me llaman bruja. Me llaman interesada. Te defendí, gritó Mateo. Las lágrimas de frustración empezaron a salir. Eché a mi madre por ti. Me peleé con mi familia por ti. Te di todo. Me diste problemas, lo cortó ella, seca. Me prometiste una vida de lujo, de estatus. Me prometiste que eras un abogado brillante. Y resultaste ser un perdedor que ni siquiera tenía casa propia, un mentiroso que vivía de las limosnas de una vieja de rancho. Beto, el entrenador, soltó una carcajada burlona. Mateo sintió que la sangre le subía a la cabeza. La humillación era insoportable. Se lanzó hacia el entrenador. Quería golpearlo, quería romperle la cara. Pero Mateo es un hombre de escritorio. Beto es un hombre de pesas. El entrenador ni siquiera se esforzó. Solo levantó una mano, empujó a Mateo por el pecho y lo mandó al suelo. Mateo resbaló en el piso pulido y cayó sentado, patético, derrotado. No hagas esto más difícil. Licenciado, dijo Beto, burlándose de su título. Camila miró a Mateo en el suelo con la misma indiferencia con la que se mira un mueble viejo que ya estorba. Firma los papeles, Mateo. Y vete. ¿Irme? Susurró él. ¿A dónde? Esta es mi casa. Error, corrigió ella. Esta casa está a nombre de mi papá. El coche era de la empresa. Las cuentas del banco están congeladas. Tú no tienes nada. Llegaste aquí con una mano adelante y otra atrás, y así te vas. Camila chasqueó los dedos. ¡Ah! Se me olvidaba. Caminó hacia el pasillo y arrastró 2 bolsas negras de basura. Grandes. De esas que se usan para los desperdicios del jardín. Las tiró a los pies de Mateo. Ahí está tu ropa. Tus trajes baratos, tus zapatos, todo. ¿Me estás echando como basura?, preguntó Mateo, con la voz rota. La ironía era tan grande que dolía respirar. Hace 4 años, él me había sacado a mí, su madre, con una mano en la espalda, preocupado por el qué dirán. Ahora, su esposa lo sacaba a él en bolsas de plástico. Mateo se abrazó a las bolsas. El orgullo desapareció. La dignidad se esfumó. Solo quedó el miedo. El miedo puro de un animal doméstico, que de repente se ve en la selva. Se puso de rodillas. Sí. Mi hijo se arrodilló ante esa mujer. Camila, por favor, suplicó, llorando abiertamente. No me hagas esto. Te amo. Puedo arreglarlo. Conseguiré otro trabajo. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. No tengo a nadie. Se arrastró un poco hacia ella, intentando tocar el borde de su pantalón deportivo. Por favor, mi amor. No me dejes en la calle. Camila retrocedió para que no la tocara. Su rostro mostró una mueca de asco genuino. El mismo asco con el que me miró a mí el día de la boda. «Qué patético eres», dijo ella. Se agachó un poco, acercando su cara a la de él. Sus ojos brillaban con malicia. «Dices que no tienes a dónde ir», murmuró, fingiendo pensar. Luego, sonrió. Una sonrisa cruel. «¿Por qué no vas con tu mamá?» Mateo se quedó congelado. «Vete con ella», continuó Camila, disfrutando cada palabra. «Vete a llorarle a la falda de esa vieja que vende súpita en el pueblo. Ella seguro te recibe. Las madres perdonan todo, ¿no?» Mateo bajó la cabeza. «Ah, espera», dijo Camila, llevándose una mano a la boca en un gesto de falsa sorpresa. «Se me olvidaba un pequeño detalle». Se levantó y lo miró desde arriba como a un insecto. «Tú la corriste. La humillaste. Dejaste que mi papá le escupiera». Se rió. Una risa fría y cortante. «Creo que ella tampoco te va a querer, Mateo. Estás solo. Completamente solo». Camila miró al entrenador. «Beto, saca la basura, por favor». El hombre musculoso agarró a Mateo por el cuello de la camisa, lo levantó como si fuera un muñeco de trapo y lo empujó hacia la puerta. Le aventó las 2 bolsas negras después. Mateo tropezó y cayó en la entrada de adoquín. La puerta de la mansión se cerró con un golpe seco. El mismo sonido de hace 4 años. Mateo se quedó ahí, sentado sobre sus bolsas de basura, mirando la puerta cerrada. Empezó a llover. Parecía que el cielo también quería burlarse de él. No tenía trabajo, no tenía esposa, no tenía casa, y lo peor de todo, no tenía madre. Miró hacia la calle vacía, y por primera vez en su vida de adulto, Mateo Martínez supo lo que era el verdadero frío. No el del clima, sino el frío de no tener un hogar en el mundo. Tardó 3 semanas, 3 semanas completas, desde que Camila lo echó a la calle como basura,
No sé dónde durmió esas noches. No sé qué comió. Me imagino que vendió su reloj, ese reloj caro que presumía tanto, para pagar el pasaje de autobús hasta Tepatitlán. O quizás pidió aventón en la carretera. Lo supe porque los perros del rancho empezaron a ladrar. Pero no ladraban con furia. Ladraban con inquietud. Los perros reconocen el olor de la sangre, aunque esa sangre venga podrida. Era medianoche. Simón ya dormía, roncando suavemente en su cuarto. Pero yo estaba despierta. Una madre siempre presiente cuando la desgracia toca a la puerta. Escuché pasos arrastrados en la grava, pasos pesados, cansados. Luego, el golpe en la madera. Un golpe débil, sin fuerza. Me levanté de mi sillón. No corrí. La esperanza de hace 4 años habría corrido descalza para abrir, preocupada, angustiada, pero esa mujer ya no existía. Caminé despacio hacia la ventana que da al porche. Moví la cortina apenas 1 centímetro. La luz de la luna llena iluminaba el patio. Y ahí lo vi. Si no fuera porque lo parí, no lo habría reconocido. Estaba flaco. Su ropa, que alguna vez fue de marca, estaba sucia, rota y llena de polvo. Tenía la barba crecida y el cabello grasoso. Temblaba de frío. Parecía un espantapájaros abandonado a su suerte. Volvió a golpear. «Mamá». Su voz era un gemido ronco. «Mamá, abre. Soy yo». Me quedé quieta. Mi mano apretó la tela de la cortina. Mi corazón, ese traidor, quería saltar de mi pecho. Quería abrir la puerta, meterlo, bañarlo con agua caliente y darle un plato de caldo. Pero recordé su espalda. Recordé cómo me dio la espalda en el restaurante mientras yo estaba tirada en la lluvia. Recordé su vergüenza. Si abría esa puerta ahora, no lo estaría salvando. Lo estaría condenando a seguir siendo el mismo inútil de siempre. Abrí la ventana. Solo un poco. La reja de metal nos separaba. Él levantó la vista. Sus ojos estaban hundidos, rojos de llorar. «Mamá», sollozó al verme. «Mamá, perdóname. Tenías razón. Camila es una bruja. Me quitó todo. No tengo a dónde ir. Tengo hambre, mamá. Déjame entrar». Se acercó a la reja, estirando sus manos sucias hacia mí. «Mírame, estoy arrepentido. Te juro que estoy arrepentido». Lo miré con una calma que me asustó a mí misma. «¿Quién eres?», pregunté. Mateo parpadeó, confundido. «¿Cómo que quién soy?». «Soy Mateo, tu hijo, tu bebé». Negué con la cabeza lentamente. «Te equivocas», dije, con voz firme, sin dejar que se me quebrara. En esta casa vivía un niño llamado Mateo. Era bueno, era noble, pero ese niño murió hace 4 años. «Mamá, no digas eso». «Murió el día de su boda», lo interrumpí, alzando un poco la voz. «Murió el día que permitió que un extraño le escupiera a su madre en la cara. Murió el día que prefirió un traje limpio a defender a la mujer que le dio la vida». Mateo cayó de rodillas en la tierra. Empezó a llorar fuerte, como un niño chiquito. «Me equivoqué. Fui un estúpido. Pero soy tu sangre. No puedes dejarme aquí afuera. Hace frío». «Frío», repetí. «¿Sientes frío, Mateo?». Yo también sentí frío. Sentí mucho frío en el estacionamiento de esa hacienda cuando me cerraste la puerta en la nariz. Sentí frío en la banqueta de Andares cuando me sacaste con tus guardias. «Perdón, perdón», gritaba él, golpeando el suelo. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Salió Simón. Mi hermano traía su escopeta vieja en una mano, aunque apuntaba al suelo. En la otra, traía una cobija de lana áspera, de esas que usamos para los caballos. Mateo se encogió, pensando que su tío le iba a disparar. Simón lo miró con desprecio, pero también con una tristeza infinita. «Levántate», ordenó Simón. Mateo se puso de pie, temblando. «Tío Simón, ayúdame. Dile a mi mamá que me abra». Simón no miró a la ventana. Me respetaba demasiado. Sabía que esta era mi lección. «Tu madre no va a abrir esa puerta», dijo Simón, seco. «Esta casa es para hombres, no para cobardes. Y tú perdiste el derecho a pisar este suelo limpio hace mucho tiempo». Simón le aventó la cobija. Mateo la atrapó en el aire, torpemente. «Ahí atrás está el granero viejo», señaló Simón con la cabeza hacia la oscuridad del patio trasero, donde guardamos las herramientas y el abono. «El techo tiene goteras, pero es mejor que la calle». «¿El granero?», preguntó Mateo, incrédulo. «¿Quieres que duerma con las herramientas?».
¿Como un animal? ¿Es eso? ¿O largarte al monte con los coyotes?, dijo Simón, dándose la media vuelta. Tú decides, licenciado. Mateo se quedó paralizado. Miró la ventana de nuevo, buscándome. Mamá, ¿de verdad vas a dejar que duerma ahí? Lo miré a los ojos, y dije las palabras más difíciles que he pronunciado en mi vida. Si quieres comer mañana, Mateo, vas a tener que ganártelo. Aquí no mantenemos parásitos. Cerré la ventana. Corrí la cortina. Y solo entonces, cuando él ya no podía verme, me dejé caer al suelo, recargada contra la pared, y me tapé la boca para que no escuchara mis sollozos. Escuché sus pasos alejándose lentamente hacia el granero. Escuché el rechinar de la puerta vieja de madera allá afuera. Me dolió el alma. Sentí como si me arrancaran el corazón. Pero sabía que era necesario. Había pasado toda mi vida protegiéndolo del frío. Y por eso se volvió débil. Por eso se volvió cruel. Ahora, si quería recuperar a mi hijo, tenía que dejar que el frío le enseñara lo que yo no pude. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Él temblando en un granero sucio, y yo rezando en mi cama limpia. El verdadero juicio apenas comenzaba. Primer día. Sus manos sangraron. Eran manos de licenciado, manos suaves, acostumbradas a teclear en computadoras y a firmar documentos con plumas caras. Manos que nunca habían tocado la tierra, salvo para sacudirse el polvo de los zapatos. Simón no tuvo piedad. A las 5 de la mañana, antes de que saliera el sol, lo levantó a gritos. Le dio un azadón y le señaló el campo de maíz que había que limpiar de hierba mala. Si no trabajas, no comes, le dijo mi hermano. Yo lo veía desde la ventana de la cocina. Veía a mi hijo, con su camisa de marca hecha jirones, golpeando la tierra seca con torpeza. Sudaba a chorros, se quejaba. A media mañana, tiró el azadón y se sentó a llorar bajo el sol. Mi corazón de madre quería salir corriendo. Quería llevarle un vaso de limonada fría. Quería decirle: ya, hijo, descansa, no es necesario. Pero me amarré las manos al delantal, me mordí los labios hasta casi sangrar. No, si lo ayudaba ahora, lo mataba. El Mateo débil tenía que morir para que naciera el hombre. Pasó una semana, luego 2, luego un mes. Algo empezó a cambiar. Mateo dejó de quejarse. Su piel, antes pálida de oficina, se puso morena, tostada por el sol de Jalisco. Sus manos se llenaron de callos duros. Sus uñas se llenaron de tierra negra que no salía ni con jabón. Por primera vez en su vida, Mateo conocía el valor de un plato de frijoles. Antes, despreciaba mi comida. Ahora, cuando llegaba del campo al atardecer, devoraba las tortillas con sal como si fueran el manjar más exquisito del mundo. Y algo más pasó. Algo que no había visto en años. Mateo empezó a dormir. En la ciudad, me contaron que tomaba pastillas para la ansiedad, que vivía estresado por las deudas, por complacer a Camila, por mantener las apariencias. Aquí, en el granero viejo, caía rendido en su catre de paja, dormía el sueño profundo y reparador del hombre que se ha ganado su descanso. Dormía en paz, porque el cansancio del cuerpo limpia la conciencia. Una tarde de domingo, Simón le dio el día libre. Yo estaba en el patio, desgranando maíz. Mateo estaba limpiando el rincón del granero donde dormía. Movía cajas viejas, trebejos que llevaban años acumulando polvo. De repente, el ruido cesó. Se hizo un silencio extraño en el granero. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta de madera. Mateo estaba sentado en el suelo, sobre la paja. Tenía una caja de galletas oxidada entre las piernas. De esas cajas donde las abuelas guardamos hilos y recuerdos. En sus manos, sostenía mi viejo cuaderno de cuentas. Un cuaderno escolar, de pasta azul, donde yo anotaba cada peso que ganaba lavando y planchando. Y dentro del cuaderno había un papel doblado, amarillo por el tiempo. Era el recibo de la venta del terreno de mi abuelo. Lo vi leerlo. Vi cómo sus ojos recorrían la cifra. Una cifra pequeña para un rico, pero inmensa para nosotros. Vi cómo leía la fecha, 2 semanas antes de su boda, y vi cómo leía la nota que yo había escrito al margen con mi letra temblorosa, para que mi hijo tenga un techo y no tenga que humillarse ante nadie. Con todo mi amor, mamá. Mateo soltó el aire de golpe, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Empezó a temblar. No era el llanto de berrinche que hizo cuando Camila lo echó.
No era el llanto de miedo de cuando llegó a mi puerta. Era un llanto silencioso, profundo, desgarrador. Se llevó el cuaderno al pecho. Lo abrazó con fuerza, manchando la pasta azul con sus dedos sucios de tierra. Se dobló sobre sí mismo, encogiéndose, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. «Mamá», susurró a la soledad del granero. «Mamá, ¿qué hice?» Por fin lo entendía. Por fin entendía que el dinero sucio que despreció era el sudor de mi frente, que las limosnas eran mi vida entera entregada en un papel. Entendió que mientras él se avergonzaba de mí por ser pobre, yo me había hecho pobre para que él fuera rico. Me recargué en el marco de la puerta. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Pero esta vez no era de dolor, era de alivio. El cascarón se había roto. La soberbia se había disuelto en sudor y lágrimas. Mateo levantó la vista y me vio. No intentó esconderse. No se limpió la cara. Me miró con los ojos rojos, hinchados, pero limpios. Por primera vez en 4 años, vi a mi hijo. Al verdadero. No dijo nada. No pidió perdón. Las palabras sobraban. Solo bajó la cabeza, avergonzado, pero humilde. Yo tampoco dije nada. Me di la vuelta y regresé a la cocina. Serví un plato de caldo de pollo. Caliente. Humeante. Le puse un vaso de agua fresca de limón. Salí al patio y dejé la charola en la entrada del granero, sin entrar. «Come», le dije suavemente. «Mañana hay que cosechar». Él asintió, tomando la cuchara con su mano callosa y temblorosa. Esa tarde, bajo el cielo naranja de Tepatitlán, supe que mi hijo había regresado. No el abogado exitoso, no el esposo trofeo, sino Mateo, mi Mateo, el hombre que tuvo que perderlo todo para encontrarse a sí mismo. Ha pasado 1 año. 365 vueltas al sol desde que mi hermano Simón rompió aquellas escrituras en la pista de baile. Hoy es domingo. En la cocina del rancho no huele a perfumes caros ni a arreglos florales de invernadero. Huele a café de olla con canela. Huele a tortillas recién hechas a mano, infladitas en el comal. Huele a chicharrón en salsa verde. Es un olor sencillo, barato, dirían algunos. Pero para mí huele a gloria. Sentado a la mesa de madera, frente a mí, está Mateo. Ya no lleva trajes italianos de 3 piezas. Lleva una camisa blanca de algodón, sencilla, con las mangas arremangadas hasta los codos. Sus brazos, antes pálidos, ahora tienen el color del bronce y la fuerza del trabajo. Trabaja en el juzgado municipal del pueblo. No es el gran director jurídico de una transnacional. Es un escribiente, gana poco. Se pasa el día archivando expedientes y atendiendo a gente humilde que busca justicia. Pero cuando llega a casa, llega con la cabeza alta. Llega cansado, pero limpio de conciencia. ¿Quieres más salsa, mamá?, me pregunta, acercándome el molcajete. Sonrío. Sí, mijo. Gracias. Me sirve con cuidado. Me mira a los ojos. Ya no hay vergüenza en su mirada. Ya no hay miedo al qué dirán. Hay respeto. Hay un cariño tranquilo, de ese que no necesita gritarse para sentirse. Todavía hay una silla vacía en nuestra mesa. La de Santiago, mi nieto. Mateo no lo ha visto en 1 año. La familia Morales ha usado todo su dinero y sus influencias para bloquear las visitas. Han intentado pintar a Mateo como un monstruo. Pero Mateo no se rinde. Ahora conoce la ley desde abajo. Y está peleando. No con sobornos, como hacía antes, sino con paciencia, con papeles, con la verdad. Ayer me dijo: «No importa cuánto tarden, mamá. Un día, Santiago sabrá quién es su padre, y sabrá que su abuela lo espera con un caballito de madera nuevo». Yo le creo, porque el hombre que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar la tierra es un hombre que sabe esperar. Terminamos de comer. Mateo recoge los platos y se pone a lavar. Ver a mi hijo, el licenciado, con las manos llenas de espuma de jabón, tallando los trastes sin quejarse, es mi mayor trofeo. Salimos al pórtico. El sol está bajando sobre los campos de Tepatitlán. El cielo se pinta de naranja y violeta. La tierra roja de los altos de Jalisco brilla con esa luz mágica de la tarde. A lo lejos, las filas de agave azul se extienden como un mar quieto. Nos sentamos en las mecedoras viejas. El rechinido de la madera acompaña el canto de las chicharras. Miro a mi hijo y pienso en todo lo que hemos perdido para llegar aquí. Perdimos una casa de lujo. Perdimos el estatus. Perdimos amigos que solo estaban en las buenas.
Pero ganamos algo que el dinero de Rogelio Morales nunca podrá comprar: la libertad. Amigos que me han escuchado hasta aquí, quiero decirles algo. Algo que aprendí con lágrimas y con dolor. A todas las madres que me escuchan, yo aprendí que amar a un hijo no significa solapar sus errores, no significa cubrir sus faltas para que no sufra. Yo amé mal a Mateo durante muchos años. Le di todo fácil, y por eso creé un monstruo. A veces, el amor más grande es dejar que se caigan, dejar que se golpeen contra el suelo duro, dejar que pasen frío, porque solo en el suelo se aprende a levantar la cara. Solo el frío enseña a valorar el calor del hogar. No tengan miedo de decir no, no tengan miedo de cerrar la puerta. A veces, cerrar la puerta es la única forma de abrirles los ojos. Y a los hijos, a los hombres y mujeres que tienen la suerte de tener a su madre viva, miren a Mateo. Él tuvo que perder sus millones, su coche, su esposa trofeo y su apellido importante para encontrar su conciencia. Tuvo que dormir en un granero para despertar. No sean como él. No esperen a perderlo todo. La familia es la única red de seguridad que no se rompe cuando caes. El mundo allá afuera es cruel. Los jefes te despiden. Las parejas te pueden dejar por un entrenador de gimnasio. El dinero se va tan rápido como llega. Pero la madre siempre está. Incluso cuando te cierra la puerta, está del otro lado rezando por ti. No cambien un amor eterno por un aplauso momentáneo. El vestido de novia de Camila, ese trapo francés de $1000 por el que me humillaron, seguramente ya está guardado en una caja, amarillento y olvidado. O quizás lo tiraron a la basura. Las fiestas se acaban, las luces se apagan, la belleza se marchita, pero el plato de sopa caliente de mamá, ese sabor se queda en el alma para siempre. El sol termina de ocultarse detrás de los cerros de agave. El aire refresca. Mateo se levanta y me pone una manta sobre los hombros. «Métete ya», mamá me dice suavemente. Empieza a hacer frío. Le tomo la mano. Su mano callosa. Su mano honesta. «Sí, hijo», le digo. «Vamos adentro». Entramos a la casa. Nuestra casa. Pequeña, vieja, pero llena de dignidad. Cerramos la puerta. Pero esta vez, no dejamos a nadie afuera. Estamos todos los que tenemos que estar. Mi nombre es Esperanza Martínez. Me humillaron. Me escupieron. Me echaron a la calle. Pero hoy, mientras me voy a dormir bajo el techo que recuperé con mi propia fuerza, sé que soy la mujer más rica del mundo. Porque recuperé a mi hijo. Y eso, queridos amigos, eso vale más que todos los edificios de Guadalajara juntos. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, la vida da muchas vueltas, pero el camino a casa siempre empieza en el corazón de una madre.